Junior y Santa Fe no se sacaron diferencias en la final de ida de la Superliga. De todo eso hablamos aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales. El link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Y bueno, señores, por fin hemos vuelto al ruedo, por fin ha vuelto el fútbol profesional colombiano y como siempre, acá en este canal vamos a estar hablando de todo lo que termina envolviendo por lo general al FPC, más que todo enfocado en el Deportivo Pasto, pero cuando hay este tipo de partidos así importantes, partidos especiales, también estamos aquí dispuestos para hablar de todo lo que acontece en cada uno de esos compromisos. Hoy nos reúne justamente esta ida de la final de la Superliga, un torneo que reúne al campeón del primer semestre contra el campeón del segundo semestre, un torneo que se viene realizando ya bastante años atrás. De hecho, creo que el mismo Junior de Barranquilla protagonizó la primera Superliga, creo que fue contra Atlético Nacional por allá en el año 2010-2011, ahí la memoria me falla un poquito, pero más allá de eso, el día de hoy vimos un partido que se puede dividir en dos justamente en cada una de las partes, en cada una de las mitades de este compromiso, porque quizás el primer tiempo fue un partido de esos apáticos, de esos partidos que dentro de todo se lo puede tomar incluso como una especie de amistoso, un partido de esos de prueba, porque aunque sí hay un título en juego, no hay que olvidar que los equipos prácticamente han tenido un mes, 3 semanas de pretemporada. Miren, por ejemplo, que el mismo Junior de Barranquilla terminó competencias el pasado 17, 18 de diciembre y ya a hoy, 15 de enero, ya está retomando justamente actividades en el fútbol profesional colombiano, ya en competencia oficial como tal. Es decir, que el Junior de Barranquilla, más allá pues de la desbandada que tuvo, que no fue una desbandada significativa por cantidad de jugadores, pero sí por la calidad, porque perder a Enamorado de una u otra manera significa un golpe o una baja importante, pero de todas formas el Junior ha tratado de reforzarse con jugadores interesantes. El mismo caso de Independiente Santa Fe, que hace mes y medio también terminó la competencia como tal en aquel partido que enfrentó a Fortaleza y que le terminó ganando 2 goles por 0 en cuadrangulares. Todos los equipos del fútbol profesional colombiano van a contar con ese corto periodo de pretemporada. Se sabe o se habla de que se necesitan 6, 7 semanas de pretemporada en el fútbol profesional colombiano. Por la planificación tan corta no se puede hacer. Muchos equipos van a estar con ese mismo ritmo que los vimos a Junior y a Independiente Santa Fe, porque no hay que olvidar que ya el día de mañana también arranca la liga como tal. Juega Llaneros contra Pereira, ya empieza este fin de semana a rodar el balón en la fecha 1 de la Liga Betplay, que tendrá 19 fechas. Bueno, quizás nos estamos desviando un poco del tema, pero era entendible ver que los equipos, tanto de Junior como de Santa Fe, estaban como probando, especulando, querían justamente cada uno proponer su estilo de juego, imponer sus ideas en cada una de las líneas, en cada uno de los sectores, pero a la final de cuentas se notaba como esa falta de ritmo, esa falta de continuidad. Podría decirse que incluso un poco una falta de preparación, pero no falta de preparación porque no quisieran, sino porque el tiempo es bastante corto. Se notaba que estaban como acoplándose, algunos jugadores conociendo justamente el entorno. Se notaba, por ejemplo, en el Junior que las sociedades por el sector izquierdo estaban bastante marcadas, pero por el sector derecho están apenas conociéndose y esa es un poco de timidez, falta un poco más de continuidad, un poco más de partidos para que cada uno de los jugadores empiece a conocerse entre sí mismos. El mismo caso de Independiente Santa Fe, que incluso cambió de técnico, ahora tiene a Repeto ahí en el banco. Era un partido en el cual poco y nada pasaba. De hecho, hasta el minuto 39, minuto 38 es donde empezaron a aparecer las ocasiones de gol, pero de todo eso ya vamos a hablar más adelante. En líneas generales, este partido fue un primer tiempo donde poco y nada pasaba más allá del gol de Rodallega y un segundo tiempo donde el Junior, con la necesidad, empezó a empujar, pudo haberlo ganado, pero al mismo tiempo pudo haberlo perdido. Y bueno, como en cada video del Junior hay que hacer mención del tiburón que tengo de peluche. Bueno, ya lo mencioné, ahora sí. No hay mucho por mencionar ahora sí con el tiburón, pero bueno, del partido. Ya les mencioné un poco de lo que fue ese primer tiempo, un primer tiempo como vuelvo y reitero, jugadores faltos del ritmo, apenas están volviendo de la pretemporada, ya en estos días van a tener que retomar justamente la competencia oficial. Se nota que esa pretemporada de este semestre va a ser bastante corta, no descartemos lesiones, de hecho ya hubo un lesionado como lo es Andrés Mosquera Marmolejo, tema de calambres, estos temas físicos van a también a pasar factura a lo largo de todo el semestre, no solo en Santa Fe, no solo en Junior, va a pasar en los 20 equipos porque cada uno tuvo un periodo muy corto de preparación como tal. Si bien es cierto, algunos equipos eliminados, que no fue el caso de ninguno de estos dos,
quizás tuviera un poco más de preparación, tampoco va a ser un tiempo realmente significativo, porque una pretemporada se debe hacer con esa continuidad regular, con esas 6, 7 semanas entrenando de la manera física, el plan táctico, todas estas cuestiones. Los equipos eliminados pues quedaban eliminados, se cortaban con las vacaciones de diciembre y vuelven a retomar justamente las actividades. Acá Santa Fe se quedó eliminado con anticipación de los cuadrangulares, llegó a disputar la fecha número 6 frente a Fortaleza, partido que ganó 2-0, ya de manera más relajada, de manera tranquila. Junior de Barranquilla sí tuvo la competencia hasta el final, hasta la última instancia en aquel partido frente al Deportes Tolima en Ibagué, en el cual se consagró campeón, y eso le dio el tiquete justamente a esta final de Superliga. Pero en líneas generales no pasaba mucho. Santa Fe planteó una idea de juego bastante interesante en el cual no le permitía crear mucho al Junior de Barranquilla, tenía un bloque bajo, tenía un bloque que no le permitía justamente hilvanar esos circuitos, desconectaba mucho a Jimmy Chará, que es justamente ese jugador fundamental que siempre aparece por todo el medio campo justamente para distribuir a cada uno de los jugadores que están arriba. Santa Fe cortaba mucho el juego, y no tanto con falta, sino cortaba el juego realmente con el balón en los pies, trataba de salir jugando en largo, a veces el Junior intentaba por izquierda, tiraba centros, pero ninguna de estas variantes le funcionaba, y al mismo tiempo uno de esos centros del Junior de Barranquilla es que termina derivando en el gol de Santa Fe. Y bueno, como les mencionaba, uno de tantos centros que tiró el Junior de Barranquilla termina justamente siendo el gol de Independiente Santa Fe. Un Santa Fe que ya había anunciado con un gol en fuera de lugar bastante evidente de Hugo Rodallega en los 2 minutos de añadido que había dado el árbitro. En principio eran 5 minutos de añadido, pero el gol de Santa Fe termina cayendo en el 45+6. ¿Cómo nace este gol? Bueno, el centro en primera instancia es bastante defectuoso, un jugador de Independiente Santa Fe la termina rechazando, una pelota que en principio se iba a la lateral, la termina rescatando Frasica, Frasica se asocia con Cristian Mafla, Mafla termina distribuyendo nuevamente hacia el mismo Frasica, pero en primera instancia Yomier Guerrero recupera la pelota, hasta ahí no había pasado nada, era simplemente darle un pase de seguridad al arquero y el partido en el primer tiempo se hubiera terminado. Sin embargo, Yomier Guerrero se confió, no hizo un buen pase, aquí también empiezan a pesar esos errores que por lo general se cometen en pretemporada, que vuelvo y reitero, no hubo. Estos errores se cometen en pretemporada, pero como no hubo la pretemporada, Yomir Guerrero comete ese error, le termina regalando la pelota a nadie más ni a nada menos que a Hugo Rodallega. Rodallega ni corto ni perezoso, le queda un balón ahí, la termina definiendo de muy buena manera ante Silveira, 1-0, el Metropolitano totalmente en silencio, y Santa Fe se iba con una ventaja muy importante en el cierre de la primera mitad. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Yomier Guerrero no hubiera regalado esa pelota? Nunca lo sabremos, porque de una u otra manera, lo que siento y lo que pienso de este partido es que todo lo que terminó pasando en el segundo tiempo, que fue bastante interesante, mucho más interesante que el primero, se termina derivando es justamente porque Santa Fe se va en ventaja. Ya desde el arranque del segundo tiempo, Alfredo Arias termina moviendo el banco, mete una sustitución, algunos jugadores que suelen ser importantes también empezaron a aparecer ya desde el banco, como lo es Teófilo Gutiérrez, que termina ingresando al minuto 60, y producto de todas estas cuestiones es que ya el Junior se empieza a animar, empieza a pisar un poco más el área de Independiente Santa Fe. Vuelvo y reitero una cosa que había mencionado antes, la lesión de Mosquera Marmolejo también hay que tenerla en cuenta, porque es justamente cuando Mosquera Marmolejo, que se lesiona, termina entrando Weimar Asprilla, y Asprilla es quien termina recibiendo el gol de Teófilo Gutiérrez, gol del cual ya vamos a hablar más adelante. Pero en líneas generales se notaba un Junior ya un poco más incisivo, mucho más punzante, había salido Castrillón, había entrado, como les decía, Teófilo Gutiérrez, había ingresado Joel Canchimbo, que es un jugador muy interesante, que había sido la primera sustitución de Alfredo Arias. Entre Canchimbo y Teófilo Gutiérrez le dieron un aire totalmente distinto a este Junior de Barranquilla, sin demeritar también el trabajo que venía realizando Jesús Rivas ahí en la mitad del campo, que venía recuperando balones, distribuyendo, asociándose con Canchimbo. Jimmy Chara termina también siendo sustituido. En lo personal no lo hubiera sacado porque ese es también ese jugador que se termina asociando justamente con Teófilo Gutiérrez, el famoso chateo. Pero Alfredo Arias termina moviendo el banco, esas sustituciones le empiezan a dar mucho más protagonismo al Junior de Barranquilla. Ya Santa Fe se había limitado justamente al defenderse, a estar un poco más atrás, un poco más retrasado, sin renunciar justamente a ese fútbol directo que justamente lo había hecho llegar a la primera anotación, más allá del error de Yomir Guerrero. En líneas generales, el Junior de Barranquilla ya se notaba un equipo mucho más sólido y mucho más efectivo a la hora de querer atacar, pisaba área rival, por ahí Paiva no se terminaba conectando tanto con el balón, pero era muy importante para destrabar cualquier tipo de jugadas, y en una de las tantas jugadas que estaba generando el Junior de Barranquilla, llegaría justamente el empate. Minuto 73, jugada que nace en la mitad del campo
Nuevamente aparece un nombre que les dije que fue importante, el caso de Jesús Rivas. Recupera en la mitad del campo una jugada que se da a 3 toques simplemente. Rivas recupera, se la cede a Canchimbo. Canchimbo mete el pase de la vida, se le termina pasando a todos. Mafla, que estaba bastante distraído, termina liberando la marca de Teófilo Gutiérrez, y a Teófilo Gutiérrez, al ver que a todo el mundo se le pasó esa pelota, quedó completamente solo, mano a mano, para definir al arco de Weimar Asprilla. Nada que hacer, por más de que dije que la lesión de Mosquera Marmolejo también hay que tenerla en cuenta. Aquí no había nada que hacer para Asprilla. Un gran gol, un gol de muy buena definición, de muy buena factura por parte de Teófilo Gutiérrez, que puso a saltar, que puso a vibrar al Metropolitano de Barranquilla. Y este gol también parecía que le daba también otro aire, más allá de los cambios que ya había tenido, le daba ese segundo envío anímico que necesitaba el Junior para poderse haber llevado los 3 puntos, o bueno, la ventaja en esta Superliga, en la cual Junior casi siempre le termina yendo de manera regular. Por lo general, Junior casi que no gana las Superligas. De hecho, creo que la única que le ganó fue al Tolima en el Manuel Murillo Toro. Pero en líneas generales, el Junior de Barranquilla tenía esa sensación de que debía ganar ese partido, de que tenían incluso con qué irlo a ganar, y por ahí habían algunas jugadas importantes, algunas jugadas interesantes. Se seguía asociando Paiva, seguía apareciendo Teófilo Gutiérrez, seguía apareciendo Canchimbo, seguía apareciendo el mismo Jesús Rivas desde atrás, pero ya después de este gol, desde el minuto 73, minuto 74, el partido se parte, valga la redundancia, y ya era un juego de dos áreas. Santa Fe, a punta del juego directo, trataba de generarle peligro al Junior de Barranquilla. El Junior de Barranquilla respondía, era un toma y dame, un puño a puño, pero que en líneas generales no se terminaron sacando ningún tipo de diferencias. Cada uno de los equipos a punta de su propio estilo de juego, Junior con Alfredo Arias y Santa Fe con Repeto, trataron de justamente llevarse la ventaja a Bogotá, pero ninguno de los dos equipos fue capaces, y al final justamente se termina resolviendo todo en una jugada polémica de la cual vamos a hablar a continuación. ¿Y cuál es esa jugada polémica? Sencillo. Esa jugada de la cual vamos a hablar es justamente el no penal hacia Teófilo Gutiérrez, una jugada que creo que da la sensación, da la impresión general de que evidentemente Teófilo Gutiérrez se termina tirando, termina justamente simulando esa falta, porque aunque Asprilla termina tocando el botín izquierdo de Teófilo Gutiérrez, a la final es el mismo Teófilo quien termina buscando ese contacto. Ya en cámara lenta uno puede evidenciar que Teófilo Gutiérrez, al ver que no llegaba a ese balón, se termina ya buscando el mismo contacto, termina buscando justamente conseguir esa falta penal que le pudiera dar la ventaja al Junior de Barranquilla, pero el árbitro termina interpretando que Teófilo Gutiérrez hace una simulación. Teófilo Gutiérrez ya se había ganado una tarjeta amarilla, amarilla más amarilla da tarjeta roja, y nada, Teófilo Gutiérrez se perdería la vuelta de la Superliga, un jugador que fue muy importante para que el Junior lograra el empate, pero por este tipo de jugadas es que también se recuerda o se reconoce a Teófilo Gutiérrez. Y nada, el árbitro decide expulsarlo por la simulación. Aquí creo que más allá de que unos puedan debatir que no, que si es penal, otro que no, para mí no es penal, porque ni la intensidad ni el contacto amerita para que pase lo que pasó con Teófilo Gutiérrez. Así que nada, el árbitro, después de 12 minutos de adición, termina decretando como finalizado este compromiso, y todo que termina quedando en tablas para resolverse en la ciudad de Bogotá y conocer quién será el campeón de la Superliga del 2026. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó este compromiso de ida de la Superliga Junior contra Santa Fe, partido que queda todo abierto para que se resuelva en la ciudad de Bogotá. Aquí también vale la aclaración o vale la pregunta: ¿creen ustedes que estos dos equipos que van a ser los representantes en la fase de grupos de la Copa Libertadores realmente se armaron bien para pelear este torneo continental? Déjenmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. No siendo más, yo me despido, ya se viene nuevamente a funcionar este canal, ya vendrá mucho más contenido, así que denle like, suscríbanse para estar pendientes de todo lo que voy a subir, y sin nada más que añadir, yo me despido nuevamente y nos veremos hasta la próxima.